Bueno, hace unos minutos nada más, la Corte de Constitucionalidad estaba en una conferencia de prensa y me parece que todavía está en la misma, en donde se habla sobre las reformas a la ley electoral y de partidos políticos. Nos vamos a conectar con la CC por un instante, así es que vamos para allá. Buenas tardes a todos los medios de comunicación presentes. Hoy se les ha convocado a una conferencia de prensa para darles a conocer el fallo emitido por la Corte de Constitucionalidad en relación a las iniciativas 5059 y 5158-2018 que disponen a aprobar reformas al decreto 1-85 de la Asamblea Nacional Constituyente, Ley Electoral y de Partidos Políticos. Como manifestó la magistrada presidenta ayer en la conferencia de prensa, hoy culminó la discusión de parte del Pleno de Magistrados en relación a la referida reforma. Para el efecto, el señor secretario general, licenciado Martín Ramón Guzmán Hernández, abordará aspectos relativos a el sentido de la resolución que ahora se comparte. Muchas gracias, buenas noches. El dictamen que emite la Corte lo hace sobre la totalidad de artículos que integran las iniciativas 5059 y 5158-2018 del Congreso de la República de Guatemala. Para no ser muy extenso, le daré lectura en primera orden a los artículos, bien sea que en su totalidad o en algunos de sus segmentos obtuvieron dictamen favorable respecto de la iniciativa de ley que fue presentada oportunamente en el Congreso de la República. De acuerdo con lo que consideró la Corte en su dictamen que emite en esta fecha, lo obtienen favorable el artículo 2 del proyecto, el artículo 3 del proyecto, el artículo 4, el artículo 5, el artículo 7, el artículo 8, el artículo 9 del proyecto, el artículo 11, el 12, el 13, 14, 15, 16, 17, 18, 27, 28, 32, 33 del proyecto, 34, 35, 36 y 37. Obtuvieron dictamen desfavorable por parte de la Corte de Constitucionalidad el artículo 1, segmentos del artículo 3, del artículo 5, del artículo 6, del artículo 7, del artículo 10, del artículo 12, del artículo 15, del artículo 16, del artículo 20, del artículo 21, el artículo 26 del proyecto, el artículo 27, el artículo 29, también del artículo 19, del artículo 22, del artículo 24, del artículo 25, del artículo 23, de los artículos 28, 30, 31, 35 y 38 y 39 del proyecto. El proyecto se integró con 39 artículos y en esa forma fue segmentando la Corte de Constitucionalidad su dictamen para llegar a establecer cuáles obtienen dictamen favorable y cuáles otros dictamen desfavorable, bien sea en la totalidad del precepto o en algunos de sus segmentos. El señor vocero dará lectura o hará algún resumen de los aspectos más relevantes
que integraron las consideraciones o las estimaciones que el tribunal expresa en el documento para arribar a esos resultados de dictamen favorable o dictamen desfavorable. Gracias, señor secretario general. Haré un resumen sucinto del dictamen que oportunamente se les compartirá al concluir esta conferencia de prensa. Así que daré lectura por cada uno de los componentes que se consignan en la pretendida reforma. Primero, en relación a la democratización de los partidos políticos. El aumento del valor del voto no está justificado, por lo que contraviene las reglas presupuestarias establecidas en la Constitución Política de la República de Guatemala, por lo que se declara desfavorable. Los gastos para actividades en el extranjero deben ser debidamente establecidos, por lo que no se pueden confundir con los gastos locales, como lo propone el Congreso de la República en la referida reforma. Permitir el uso de saldos de financiamiento público implicaría incumplir con el destino previsto para ese financiamiento, declarándose desfavorable la pretendida reforma. La responsabilidad administrativa del secretario general de las organizaciones políticas en el manejo de fondos debe mantenerse, por lo que la Corte declaró que resulta favorable la propuesta del Congreso de la República. Los partidos deben conservar sus registros contables de forma indefinida. Igualmente, la sanción de cancelación del partido debe conservarse. Resulta favorable instituir el voto secreto en las asambleas de los partidos, tal y como lo contempla la reforma pretendida. También resulta favorable la incompatibilidad entre el secretario general y candidato presidencial que establece la reforma de la ley electoral y de partidos políticos. Segundo componente, del Tribunal Supremo Electoral. Para la Corte resulta contrario a la Constitución establecer cualquier tipo de licenciatura para ser miembro del Tribunal Supremo Electoral por ejercer jurisdicción electoral, por lo que el Tribunal Constitucional declara desfavorable la referida disposición. Facultar al Tribunal Supremo Electoral para definir subdistritos electorales y la intención de crear subdistritos electorales es contrario al artículo constitucional, porque solo por reforma constitucional se puede modificar la forma de efectuar la creación de circuitos electorales. Facilitar el acceso al RENAP y al registro de ciudadanos en una misma sede garantiza a los nuevos ciudadanos incorporarse al padrón electoral, estableciendo por convenios interinstitucionales y reglamentos las condiciones para lograrlo. Se emitió como consecuencia dictamen favorable. Sobre la elección de diputados distritales, alcaldes y corporaciones municipales. No obstante que la propuesta de incorporar el voto directo o voto preferente al sistema electoral resulta conforme con la Constitución,